pues vamos a presentar tanto la formación, esta formación, bueno, daros la bienvenida a este webinar, cómo ser una empresa digitalizada, las claves para elaborar, para realizar un plan de transformación digital. Eso es. Esta formación pues se enmarca dentro del programa de capacitación para la digitalización que está realizando la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura y a través de la Dirección General de Empresa. Y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Ese es el primero de una serie de actividades que comprende desde webinars formativos hasta 2 programas MOOC, que si no conocéis bien qué son los programas MOOC, son programas que están completamente grabados y que vosotros los podéis ir realizando cuando vosotros queráis hacerlo dentro del tiempo que se os da de 4 semanas. Es decir, no hay clases en directo como puede ser este webinar o masterclass, sino que son programas que vosotros vais viendo las grabaciones y vais haciendo o vais bajando la documentación en función de vuestra disponibilidad de tiempo. Hay una página web de la Junta de Extremadura, de la Dirección General de Empresa, Extremadura Empresarial, donde podéis ver toda la formación que se va a hacer en este ámbito. Y bueno, creo que el tema de la transformación digital es un tema que realmente está muy de moda, ¿no? Porque está muy de moda porque todas las empresas estamos en ello, muchas veces sin tener muy claro qué es lo que conlleva, qué es lo que significa y si es algo más que cambiar la tecnología de la empresa. Entonces yo creo que necesitamos una serie de pautas y de claves para orientar a la empresa y conocer todo lo que abarca la transformación digital. Y este es el objetivo sencillo de este webinar. Guiados por Pilar, pues tener claro qué pasos hay que dar para que la transformación digital sea realmente integral y suponga una evolución hacia la respuesta a la demanda del mercado, que en el fondo es la motivación que casi todos tenemos a la hora de realizar la transformación. ¿Quién es Pilar Barrio? Bueno, pues Pilar es una gallega, ¿no? Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo, con un diploma en Graphic y Web Design por la Universidad de Birkbeck de Londres. Vais a ver que no tiene acento gallego, ya lo perdiste en algún momento de tu vida, ¿no? Y eso que es difícil perder ese acento, pero ella trabajó muchos años, Pilar ha trabajado muchos años en Londres. Es consultora y es formadora en el área de transformación digital de negocios, estrategia y comunicación. Durante más de 15 años, lleva más de 15 años trabajando en el sector, adquiriendo experiencia y ha ocupado puestos de liderazgo en agencias de publicidad en Londres, en el Reino Unido. Agencias como Havas o AX Media, que el que conozca el mundo de las agencias, pues los nombres le sonarán. Y ha trabajado además en distintos continentes, porque ha estado trabajando y viajando tanto para Asia como para África o Latam, aparte de Europa. En 2014 da un vuelco a su situación profesional y empieza a liderar su propia firma de consultoría digital. Y desde entonces está trabajando en proyectos digitales de startup y de empresas como muchas de las que estáis hoy aquí acompañándonos. Esta labor de consultoría pues se une una labor de formador o de formadora. Tiene una vertiente formativa desde el año 2016, forma parte del equipo de facilitadores de la Google Digital Academy de EMEA y ayuda a los clientes a poner en marcha sus estrategias digitales que estén centradas en el cliente. Ha impartido numerosos masterclass y labs sobre activación de marca, data driving strategy, diseño centrado en el cliente y para empresas que a todos nos suena como British Airways, NASA, Coca-Cola, McDonald's, Philips, Nestlé, L'Oreal, por deciros algunas que suenan. Aunque yo siempre os digo y siempre se lo digo a los ponentes cuando hablo de ello,
de ello, que a nosotros nos interesa muchísimo conocer lo que se hace en esos entornos de grandes empresas, pero para extrapolarlo y llevarlo a nuestra pequeñita empresa, donde somos 1, 5, como mucho 10, ¿no? Y el que es 20 ya es una excepción en Extremadura, ¿no? También Pilar ha sido tutora y Learning Design Consultant de IS Business School y actualmente es profesora colaboradora en diferentes escuelas de negocios, entre las que destaco ISDI, porque para nosotros siempre ha sido un referente en cómo hacer las cosas de forma diferente. Bueno, pues Pilar, estamos deseando escucharte, aprender de ti, de tu experiencia y cuando tú quieras. Pues muchas gracias, Isabel, por la presentación y bueno, vamos al tema porque os quiero contar muchas cosas realmente y bueno, que sepáis que uno de mis objetivos es despertar la curiosidad en el tema y que sigáis aprendiendo y que sigáis investigando a partir de esta masterclass. Entonces, ¿cuáles, digamos, son las cosas con las que os vais a quedar hoy? Es cómo, como decía Isabel, ¿no? Cómo elaborar ese plan de transformación digital dentro de vuestro contexto y cómo seleccionar los elementos realmente que necesitáis, cómo evaluar dónde estáis y a dónde queréis llegar y después identificar qué falta, ¿no? Para llegar a ese lugar que queréis llegar y cómo trazar el plan y cómo activarlo. Entonces vamos a tratar estas tres partes. No voy a contaros más de mí porque os ha contado muchísimo Isabel, así que lo dejo aquí un poquito, pero ya os ha contado todo lo que había que decir en este caso. Y en cuanto a los contenidos, pues a mí me gusta mucho, digamos, simplificar conceptos complejos. Y eso es lo que ha tratado de hacer aquí. Entonces, siempre me gusta empezar por el porqué. ¿Por qué necesitamos cambiar? ¿Qué está cambiando en el mundo? ¿Cuáles son las expectativas que vemos en los consumidores? ¿Cómo es el entorno que nos rodea? Y después, ¿qué significa esto? ¿Qué significa todo esto? O sea, de todo esto de lo que estamos hablando, todos estos conceptos, todas estas cosas que escuchamos, ¿cuál es, por ejemplo, la diferencia entre digitalización y transformación digital? ¿Cuáles son las ventajas, los obstáculos que vemos, casos que vemos que son de éxito y de fracaso y realmente cómo podemos gestionarlo nosotros? Y finalmente, bueno, esto todo está genial, pero cómo lo ponemos en práctica, cómo lo planificamos y enseñar un poco ejemplos que han funcionado en otras empresas. Entonces, otra cosa antes de empezar es que cada vez que yo voy a una masterclass, cada vez que yo, por supuesto, yo sigo aprendiendo también. Ayer justo fui a una masterclass del metaverso y bueno, hay unos consejos, unos comportamientos que os ayudan realmente a sacarle el mayor provecho. Lo primerísimo es estar presentes y eso es muy difícil hoy en día porque tenemos 1000 cosas a las que atender y pues, seguramente tendréis esto a vuestro lado y tendréis notificaciones, llamadas. Yo os aconsejo que lo pongáis en silencio y os olvidéis y realmente os llevéis todo lo que os podéis llevar hoy. También es participar. Sé que muchísimos de vosotros quizás no queréis estar en cámara, pero esto es una oportunidad enorme para interactuar. Es en directo. O sea, podéis hacer preguntas, podéis participar y esto es lo bonito de hacer algo en directo, ¿no? Entonces yo os animo a que lo hagáis. Y veis a este niño súper emocionado y es porque quiero hablar un poquito de la curiosidad que tenemos cuando somos niños y que no debemos de perderla. Y eso es lo que quiero un poco despertar hoy en vosotros y decir, bueno, vamos a ver más de esto, ¿cómo va esto? ¿No? Que sigáis preguntando y después de esto sigáis reflexionando también. Entonces vamos a empezar con esa primera parte del por qué tenemos que cambiar y creo que vosotros ya lo sabéis realmente, pero vamos a ver un poco en detalle qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que va a pasar. Veo que alguien ha levantado la mano, entonces no sé si tenéis una pregunta, es alguien que se llama Lork Zar. Si tienes una pregunta, te invito a que hagas dos cosas. Una, si quieres hablar, te puedes encender el micrófono sin problema. Y dos, si crees que la pregunta no es relativa a lo que estamos viendo ahora mismo, te invito a que la dejes en el chat. Es decir, y esto va para todos, si la pregunta es sobre lo que estamos viendo en el momento, lo mejor es que la cojamos en ese momento,
Si creéis que es algo pues, sobre el programa, una pregunta que tenéis para Isabel, pues la dejáis en el chat. Entonces, ¿es esta tu pregunta? Vale, no sé muy bien a qué te refieres, Lorc, en este caso. Así que quizás la vamos a dejar para el final porque no estoy muy... creo que es relativa quizás al programa de digitalización, Isabel, en este caso, porque no entiendo... No, yo tampoco lo ¿no? entiendo. Bueno, Si creo quieres que... lo avanza y luego... Sí, lo dejamos para el final porque Sí, creo que no sí, es relativo a esto. no. Entonces, ¿por qué necesitamos cambiar, no? En muchos casos, como decía Isabel, pues doy muchos talleres, en algunos casos a empresas corporativas y empresas bastante grandes. Y siempre hay una persona que lleva a lo mejor 25 años en esa empresa y acaba diciendo algo así, bueno, si esto no funciona, volvemos a lo de antes, ¿no? Y yo siempre les digo, es que no hay marcha atrás. No se puede volver a lo de antes. Estamos progresando, todo está cambiando de manera continua y ya no podemos volver a lo que hacíamos hace 20 años, 15 años, 10 años, ¿no? Las cosas han cambiado y tenemos que empezar a verlas de manera diferente. Entonces, a mí me gusta mucho que interactuéis y que participéis porque es una manera muy, muy buena de aprender y que se os queden los conceptos bien grabados, ¿no? Entonces, quiero haceros esta pregunta. Y es que penséis en un servicio digital que o bien os haya cambiado la vida o os la haga más fácil. Algo que usáis quizás todos los días, que tenéis en vuestro teléfono móvil, puede ser una aplicación, cualquier servicio digital, digamos, y que lo escribáis en el chat. Lo más obvio puede ser algo como Amazon o Netflix, pero quiero que vayáis a lo menos obvio en este caso. Así que os animo a que ahora lo escribáis en el chat y que nos digáis un poquito sobre por qué. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta ese servicio digital? ¿De qué manera te hace la vida más fácil? Tenemos un minutito para esto. César, dime alguno en concreto. Pues, por ejemplo, yo he dicho Amazon, ¿no? Netflix, un servicio en concreto. Pues mira, yo estoy desarrollando precisamente ahora una aplicación móvil para mi negocio concretamente. Entonces, creo que me va a cambiar mucho el alcance que voy a poder tener, al que voy a poder llegar y la gestión que voy a poder hacer directamente con mis clientes. Eso ya es una forma de digitalizar el modelo de negocio. Hay muchas otras áreas que habría que digitalizar, pero esa es una de ellas. Lo que es todo el tema de marketing con los clientes, tenerlo, digamos, a la mano y Vale. poder trabajar directamente casi como de punto a punto, ¿no? Con el cliente. Y estoy trabajando ahora mismo precisamente en ese proyecto. Muy bien. Yo estoy hablando a nivel personal. ¿Qué cosas os han cambiado la vida o os las está haciendo más fácil? Cosas como Spotify, como Netflix, como muchísimas, claro. Tienes desde todos los servicios de streaming que han salido, que están saliendo, como has comentado también, Spotify, las televisiones que ya vienen incorporadas con todo el tema de Internet, ya tienes acceso a todo tipo de plataformas desde el mismo televisor. Yo qué sé, hasta las redes sociales que tenemos en el móvil y el metaverso que va a ser dentro de nada, posiblemente un escenario que va a atrapar a mucha gente y Sí, en el sí. que además se van a abrir muchas posibilidades de negocio también, pues creo que nos va a cambiar mucho la vida a todos. Sí, exacto. Hay muchísimas cosas que usamos en el día a día. ¿Sabéis lo que pasa? Que en muchos casos no nos damos cuenta de cómo se nos ha cambiado la vida y realmente cómo se nos ha facilitado también. Pensemos en cosas tan sencillas como Bizum. Digamos, estas son necesidades que ya existían. Vamos a cenar un grupo de amigos y bueno, ¿cómo pagamos? Tenemos que pagar cada uno con nuestra tarjeta. ¿Cómo hacemos? Pues Bizum, pues hacemos un Bizum al final de la noche, ¿no? O sea, estas son cosas que ya existían,
¿Cómo me encuentro un espacio de parking? Y lo reservo. Así que cuando llego allí ya incluso lo pago sin tener que ir a la máquina, ¿no? ¿Cómo se me lleva la comida a casa? ¿Cómo me comunico con mi equipo? Estos son un grupo, digamos, y hay muchísimas más ejemplos, ¿no? Como Globo, como BlaBlaCar, Citymapper. Yo utilizo una aplicación que hay aquí en el ayuntamiento para la zona azul. Y entonces yo cuando voy a aparcar y aparco en una zona azul, no voy a por el ticket directamente desde la misma aplicación, indico dónde he aparcado y reservo el tiempo. Y cuando termino es cuando hago el pago. Y me facilita muchísimo todo el tema. Y el parking también lo tengo igual. Es decir, si tengo que entrar en un parking, tengo el mismo servicio. Entro directamente al parking y cuando salgo, automáticamente ellos me pasan el cargo a mi tarjeta. Yo no tengo ni que preocuparme de coger un ticket, ni al salir, ni al entrar, ni nada. Te facilita mucho la Exacto. vida, claro. Entonces, lo que está describiendo César también son algunas de las ventajas competitivas que tienen estos negocios, ¿no? Lo que se llama en inglés el frictionless, es decir, yo no tengo contacto, es todo contactless, es todo de una manera que no me doy cuenta de que el servicio está ahí, es invisible, pero se me está facilitando la vida. En este caso, en todo lo que tenéis que tener muy claro es que ya había una solución para estas cosas o ya había una necesidad para estas cosas. Lo que han salido son soluciones innovadoras a estas necesidades, ¿no? Netflix, ¿había manera de tener entretenimiento en mi televisión? Por supuesto la había. ¿Había manera de tener entretenimiento por streaming online? La había de manera ilegal también. Todas estas cosas se han legalizado y se ha usado una necesidad que ya existía. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos todas estas nuevas empresas, todas estas startups que aparecen con nuevas soluciones? Pues que por cada una que aparece, por cada Uber, por cada Airbnb, se espera más de este tipo de servicios. Y os doy un ejemplo de Uber muy interesante, porque Uber en sí, sabemos que es una empresa de transporte que soluciona, digamos, algo que realmente ya existía, que eran los taxis, pero de otra manera, a través de nuestro móvil, nuestra tecnología y sabiendo cuándo viene, ¿no? Pues Uber hizo un estudio, quería hacer un estudio y quería entender cuál era el impacto de ser más eficientes. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el impacto de que yo mejore mi algoritmo y mejore la oferta de número de coches que tengo en cada ciudad? Pues lo que observaron con todo esto es que en las ciudades en las que llevaban más tiempo operando, pues los clientes eran más impacientes y estaban menos dispuestos a esperar, porque cuanto mejor era el servicio, más esperaban del servicio. Y esto pasa y se extrapola a todo un sector. Lo que significa es que si yo, por ejemplo, soy una empresa de seguros y de repente sale una empresa de seguros online en la que puedes gestionar todo a través de una app, las expectativas de los clientes de seguros van a cambiar en todo el sector, porque los que hayan tenido ese tipo de experiencias van a esperar que sus experiencias sean similares, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un consumidor que está en control, que está súper conectado y que es, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que es móvil, que tiene atención limitada también, porque esto es algo que nos está pasando, y que a lo largo de un día puede estar en contacto con hasta 6 pantallas, ¿no? Hablamos de tableta, de ordenador personal, de televisión, de móvil, etcétera, etcétera. Y además esperamos respuestas inmediatas. O sea, lo vemos también cuando pedimos algo online, digamos, pedimos cualquier cosa, compramos cualquier cosa online, cuando la esperamos. No podemos esperar muchos días, digamos. También cuando hacemos la compra a lo mejor de la comida o cuando contactamos con atención al cliente. Esperamos respuestas inmediatas. ¿Y qué pasa si ignoramos todo esto, si negamos todo esto, si negamos, digamos, esta disrupción digital? Pues pasa lo que le han pasado a algunas empresas, ¿no? Que negaron, digamos, la llegada de nuevos jugadores, como fue el caso de Blockbuster. Blockbuster, o sea, Netflix, ya existía desde el año 2007, ¿vale? Pero existía de otra manera. Netflix lo que era una suscripción por correo postal para que te enviasen DVDs a casa.
Y era cada mes te enviaban 2 o 3 DVDs a casa y después los devolvías. Blockbuster empezó a ver que Netflix hacía estas cosas. Dijo, es que no nos tenemos ni que preocupar porque nosotros hacemos tanto dinero de que la gente se olvide de traer los DVDs, es decir, en sanciones, que no nos tenemos ni que preocupar de todo esto. ¿Qué pasó? Llega 2010 y quiebran porque no tienen, digamos, suficiente negocio y tienen muchísimas tiendas físicas y eso les hace quebrar. Y que vemos que en 2011 Netflix empieza a ofrecer su servicio en streaming, ¿no? Entonces, esto fue una falta de visión dentro de una empresa que tenía, digamos, el poder adquisitivo para poder solucionarlo, para poder cambiar. También le pasó a Kodak. Kodak dominaba el mundo de la fotografía, desde las películas hasta las cámaras. Y con la llegada de las cámaras digitales, hubo gente dentro de Kodak que fue al CEO y les hizo propuestas, les dijo, oye, que están saliendo las cámaras digitales, ¿qué vamos a hacer? Y el CEO dijo, no os preocupéis, nada. Y así vemos lo que pasó con la llegada sobre todo de los móviles que tenían cámara. Eso fue cuando realmente Kodak tuvo un problema enorme y aunque ahora siguen existiendo con cámaras, pues no tienen el dominio que tenían antes. ¿Qué vemos también? La pandemia. Y de la pandemia tenemos que hablar porque ha sido un acelerador enorme de la adopción digital. De hecho, programas como en los que estáis ahora en esta masterclass existen en gran parte gracias a la pandemia, porque se ha visto una aceleración digital enorme y una necesidad enorme de las pymes a tener que digitalizarse, porque no hay otra manera, ¿no? Además, que vemos que por parte de los consumidores ha habido una adopción de la compra online muy elevada en todas las edades, incluso en mayores de 65 años. En España vemos que un 78% de los usuarios online compraron productos o consumieron servicios online en esos 6 meses que vemos en los que se hizo este estudio, ¿no? Del 2020 al abril de 2021. No solo eso, sino que lo hacen de manera más frecuente y gastan más. Lo que vemos también es el tema de las edades, porque en muchos casos a veces se habla de la digitalización de las personas, digamos, desde un punto de vista de las personas jóvenes, y no es cierto, sino que ha habido un crecimiento en usuarios de mayores de 65 años, por ejemplo, en industrias como el entretenimiento o en la salud, a raíz de que las empresas, por ejemplo, aseguradoras, han sacado aplicaciones y formas de conectarse online y la gente entre 45 y 54 años se ha metido también en temas de salud online, ¿no? O sea, todos lo hemos vivido, pero hay números detrás de todo esto también y muchos estudios. Entonces, antes de pasar a la siguiente sección, quiero ver si hay alguna pregunta en el chat o si tenéis alguna pregunta que haya surgido hasta ahora. Entonces, vamos a ver qué tenéis por aquí en el chat. Vale, Juan Antonio, me cuentas, para los que vendemos servicios físicamente, ¿a qué te refieres servicios físicamente? Dame un ejemplo de servicio físico, porque puede ser un montón de cosas que te ayuden a hacer el servicio mejor o que te ayuden con tu empresa de forma interna también. Hay partes de la digitalización que vamos a ver que te ayudan directamente a cómo gestionas tu negocio, pero dame tratamientos faciales, corporales, perfecto. Pues de hecho he trabajado con alguna empresa de este tipo. Una era de cirugía estética y la otra pues un poco más que ver con la cosmética y la belleza, ¿no? Y en este caso pues hay muchas partes de la digitalización. Lo que voy a hacer en este caso es esperar a que veamos los detalles y te lo voy recordando, porque hay un montón de cosas que puedes ver ahí. Así que en esta sección creo que se te van a resolver algunas de esas dudas. Porque no siempre tenemos que vender de manera... O sea, no tenemos que vender productos digitales ni productos físicos, digamos, que se puedan vender en una tienda online, sino que los servicios que ofrecemos de forma física se pueden tanto promocionar como vender y reservar de forma digital, ¿no? Eso es. Entonces, vamos a hablar un poco de los detalles.
¿qué significa ser una empresa digitalizada? Y aquí quiero hablar de dos conceptos, porque a veces se confunden y creo que es importante que los entendamos porque así entendemos un poco más que el concepto de transformación digital es un concepto más paraguas y el concepto de digitalización es una parte, digamos, es los primeros pasos que tenemos que dar dentro de esa transformación. Así que os voy a hacer otra pregunta. Cuando escucháis esto, cuando escucháis transformación digital, ¿qué pensáis? O sea, ¿cómo la definís vosotros? Y quiero que lo pongáis en el chat, sea como sea. Simplemente una respuesta muy corta, pensemos en lo que era un tweet de los de antes, y digo de los de antes porque ahora puedes escribir todo el texto que quieras en Twitter, pero son como unos 140 caracteres. Entonces, en el chat, ¿qué es para ti la transformación digital? ¿Cómo la defines? Cuando lo escuchas, ¿qué se te viene a la mente? Quiero entender un poquito las ideas que tenéis de lo que, o sea, las ideas que ya tenéis de lo que es la transformación digital, para poder ir ajustando también e irnos, digamos, a entenderla de una manera más completa. Pues tenemos aquí una respuesta: eliminar el papel, computarizar los procesos, dar acceso personalizado al cliente. ¿Vale? ¿Qué más es la transformación digital? ¿Cómo la entendemos? Tenemos aquí otra respuesta: evolución de los métodos digitales para gestionar una empresa, o eliminar todo el papel físico y aceptar lo que nos proponen todos los medios técnicos. ¿Qué más? ¿Alguna cosita más que se nos haya quedado? Pues habéis hablado de muchas cosas y lo que os quiero ofrecer aquí es una definición más global de lo que sería la transformación digital. Y al final vais a ver que se habla mucho de tecnología, pero realmente es la aplicación de cultura, de prácticas, de procesos y tecnologías de la era en la que vivimos ahora, que es la era de Internet, la era digital, o lo que ellos llaman la tercera revolución industrial, para responder a las elevadas expectativas de la gente. Y quiero que os quedéis con esta parte final, las elevadas expectativas de la gente, porque eso es lo que vemos que está pasando, ¿no? Con este cambio continuo. ¿De quién es esta definición? Pues es del exdirector del Servicio Digital del Gobierno de Reino Unido. ¿Por qué he elegido esta? Lo veréis también este caso como un caso de éxito, porque los gobiernos y las websites de los gobiernos y los sistemas digitales de los gobiernos son una de las cosas más difíciles de cambiar. Porque hay mucha burocracia, hay muchísimas cosas, muchísima gente involucrada y los procesos pueden llegar a ser muy lentos. Pero de la manera en la que lo hicieron este servicio digital del Gobierno de Reino Unido fue espectacular, realmente, fue muy buena, y es realmente un ejemplo que se usa siempre cuando hay cualquier, digamos, curso, clase de transformación digital, porque realmente hay muchos aprendizajes que se ganaron de todo eso. Y os voy a enseñar un poquito cómo fue esa transformación también. Pero vamos a hablar de esta digitalización, que es casi muchas cosas que habéis nombrado, ¿no?, en el chat. ¿Cómo pasamos del papel a lo digital? Eso es lo primero, ¿no? ¿Cómo almacenamos la información? ¿Cómo la compartimos? ¿Cómo pasamos de firmar contratos de manera, digamos, física a firmarlos de manera electrónica? ¿Cómo usamos, digamos, programas que se llaman ERPs? Y os explicaré un poquito más qué es un ERP, ¿no?, y para qué sirve, para gestionar nuestro negocio en el área de contabilidad, fiscal, empleados, cómo controlamos el stock, los recursos, cómo entendemos la gestión del cliente, ¿no?, a través del CRM, que es otra herramienta digital. Nuestra presencia, muchos de vosotros hablasteis de la presencia online, ¿no? Pues una tienda online, una website online, una aplicación, estar en redes, tener presencia en Google. ¿Cómo usamos a la hora de trabajar nosotros y nuestros empleados pues dispositivos móviles, digamos, portátiles, conectados? Todos sabemos lo que pasó cuando se nos encerró en la pandemia, ¿no? ¿Cómo trabajamos en remoto? ¿Cómo hacemos todas estas cosas para mantener el negocio vivo? Y el comercio electrónico. Pero, como vemos, eso es la base de la transformación digital, es el principio, pero no lo es todo. Entonces,
¿cuáles son esas ventajas de ir más allá y hacer esta transformación digital? Lo primero que veréis es que rompe fronteras. Es decir, podéis tener cliente, talento y socios más allá de donde vivís o donde está vuestro negocio, ¿no? Es romper esas fronteras y de repente vender a todo el mundo, tener talento que os pueda ayudar de todas partes. Ahora mismo yo estoy conectada en Barcelona y estoy transmitiendo, digamos, conocimientos a todos vosotros en vuestras casas o vuestras oficinas o vuestros lugares de trabajo. Al igual que tener socios, ¿no? O proveedores. Fuentes de ingresos. De repente, vuestras fuentes de ingresos pueden diversificarse. Lo que vendéis de manera física, podéis empezar a vender productos digitales. Hay mucha gente que empieza a vender pues, su conocimiento, en el sentido de lo que ha aprendido, por ejemplo, alguien me hablaba sobre medicina estética. Puede dar masterclasses de belleza, por ejemplo, a través de YouTube. Imaginémonos, ¿no? A través de plataformas de enseñanza online. ¿Qué pasa también? Que conocemos mejor quién es nuestro cliente, qué hace, sus comportamientos, qué le gusta de nosotros, nuestros productos, tenemos más comunicación con ellos, ¿no? Tenemos más datos, o sea, tenemos realmente disponibilidad de acceder a muchísimos datos. Voy a ir más profundo sobre los datos en un momento también. Colaboración. De repente, o sea, lo que se nos obliga con todo esto, con esta orientación al cliente, es que necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos colaborar y a veces necesitamos colaborar con gente de otras empresas también. Y lo que vamos a ver también es que al hacer estos procesos digitales, pues reducimos costes. Entonces, con todo esto, hablamos también de emprendimiento, ¿no? Y no sé si aquí dentro de este grupo hay alguien que esté emprendiendo en este momento o que esté empezando su empresa. Pero este caso es muy interesante para cualquiera de vosotros que quiera empezar un proyecto nuevo, ¿no? Porque es el caso de Zappos. Y no sé si lo conocéis, el caso de Zappos o la empresa Zappos. Si alguien lo conoce, que diga que sí en el chat. Pero os cuento un poquito. Zappos realmente vende zapatos, zapatillas, todo tipo, digamos, de calzado online. ¿Cómo empezó? Pues el creador de Zappos no empezó ni con almacén, ni con inventario, no tenía ni un par de zapatos, digamos. Simplemente se montó una website y empezó a hacer fotos de zapaterías de Las Vegas, donde él vivía. Y dependiendo de la demanda que tenía, pues los compraba y los enviaba. Los compraba en una tienda local de Nordstrom y si alguien los quería devolver, desde cualquier lugar de Estados Unidos, los podía devolver en esa tienda. ¿Vale? Lo que hizo él es centrarse en el usuario, centrarse realmente en darle un servicio muy bueno, una atención al cliente muy buena y no tenía capital realmente para empezar. O sea, lo que ha cambiado Internet es que de repente podemos empezar un negocio sin tener un enorme capital en ese sentido, sino que tenemos que tener, digamos, maneras de hacerlo, pues, al principio lo más barato posible, como hizo el de Zappos, ¿no? Y ahora son una empresa enorme y aprendieron muchísimo a través de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que vemos es muchísimos cambios tecnológicos que están pasando todo el rato. Y esto se acelera, ¿no? Hablábamos ahora hace un ratito del metaverso como algo de lo que se está hablando ahora mucho, pero realmente, ¿cuál es su aplicación? ¿Cómo vamos a usarlo? ¿Realmente tiene una aplicación comercial? ¿Tiene una aplicación de marketing? No sé muy bien para qué se está haciendo, ¿no? Estamos en ese momento en el que veis en este gráfico, que es el ciclo de Gartner, que lo sacan todos los años con las tecnologías emergentes. ¿Qué pasa? Que cuando una tecnología sale a la luz, digamos, se inventa, es lo que veis aquí al principio, ¿no? Este detonante. Y empieza a subir, se empieza a hablar cada vez más, se empieza a aplicar, se empieza a experimentar y se llega, digamos, a este pico de expectativas infladas, que es donde estamos ahora con el metaverso, ¿no? Pero en ese momento es muy difícil saber si invertir o no invertir en esta tecnología, si realmente me va a servir para mi empresa, para mi sector o qué hacer. Entonces, después pasamos por lo que se llama el valle de la desilusión y con esto hemos pasado con muchas tecnologías, con el móvil, con Internet. En el año 2000 se decía que Internet era una moda pasajera y que estaba perdiendo usuarios.
O sea, esto es una noticia realmente que salió. Entonces, estaba en ese valle de la desilusión, ¿no? Pero realmente lo que tenemos es que esperar un poquito y pasar y a ver a dónde va a ir todo esto, ¿no? Cómo se va a usar, cómo lo están usando en nuestro sector. ¿Hay algún caso de uso, digamos, algo que me permita decir, vale, esto es interesante para mí, esto tiene una aplicación? Yo lo que sí invito aquí con todas estas tecnologías es a observar, aprender, ver a dónde va y un poco cuestionarse, ¿no? Reflexionar. ¿Lo puedo utilizar? ¿No lo puedo utilizar? Y para ello yo utilizo una herramienta, digamos, que se llama el ecosistema de información. Y os invito a que esto, cuando acabe la clase, os la pongáis a pensar cuáles son mis fuentes de información para mi sector. Es decir, qué websites, qué blogs voy a leer, qué informes anuales salen, por ejemplo, de consultorías o de mi sector, digamos, de revistas de mi sector, que yo pueda leer. ¿Qué líderes de opinión existen en LinkedIn, por ejemplo, que yo pueda seguir? ¿Qué hacen mis competidores, ¿no? Y que os preguntéis, ¿por qué os interesa? ¿Con qué frecuencia lo vais a consultar? Poneros notificaciones en el calendario para hacerlo y empezar a tomar notas sobre cómo creéis que lo podéis usar, ¿no? Hay una manera digital de hacer esto, o sea, lo podéis hacer en papel, pero hay una herramienta que se llama Flipboard, que a mí me encanta, que es como una revista digital en la que tú te mezclas, digamos, tus fuentes de información, la puedes tener en tu móvil y pues te marcas cuando te la vas a leer, ¿no? Yo siempre aconsejo dedicarle tiempo, dedicarle una media hora a la semana, aunque sea, a ver estas cosas y lo que está pasando en cuanto a tecnología aplicada a vuestro sector. Entonces os dejo esto como deberes para hacer. ¿Y qué pasa con todas estas cosas? Pues os quiero introducir otro concepto que podéis investigar un poquito más de eso, pero es el dilema que tenemos ahora, pues todos los que estamos llevando una empresa, con todo este tema de la innovación tecnológica. Y es que tenemos que hacer dos cosas a la vez. Es decir, ¿veis los de las curvas en S? Pues tenemos que cuidar de nuestro negocio tradicional, digamos, de lo que estamos gestionando, lo que nos trae dinero hoy y mantener eso. Y al mismo tiempo tenemos que estar mirando hacia la próxima curva en S, que es la próxima innovación, la próxima tecnología y empezar a innovar, a probar, a experimentar. Tenemos que hacer estas dos cosas. Entonces tenemos un trabajo dual, que es más complejo porque no es decir, bueno, ya sé cómo funcionan las cosas y las sigo haciendo así, sino es que es hacer estas dos cosas. Y una de las cosas más importantes es cambiar esa mentalidad y decir, somos una empresa que está orientada al cambio, que si viene un cambio nos adaptamos, ¿no? Entonces, una empresa digital, esto es lo que significa, ¿no? Significa estar orientada al cambio, estar preparada para adaptarse. Y con esto en mente os quiero hablar de algo que pasó hace pues ya más de 100 años, como unos casi más de 100 años, que fue en la segunda revolución industrial, ¿no? Cuando se inventó la electricidad y cuando la electricidad realmente llegó a las fábricas. Y esto es una fábrica de Nueva York. Y las fábricas antes de la llegada de la electricidad lo que tenían eran, tenían, digamos, motores de vapor, tenían motores de petróleo, digamos, que estaban en el centro de la fábrica. Entonces, de ahí, o sea, todo lo que las máquinas que alimentaban tenían que estar cerca, digamos, de ese motor. Y también dependía de su ubicación, o sea, realmente dictaba dónde iba a estar la ubicación de esa fábrica, ¿no? Y en muchos casos, si utilizaban, por ejemplo, agua para mover las turbinas, tenían que estar cerca de un río. Entonces, todo esto dictaba dónde estaban las fábricas, cómo se diseñaba digamos, la arquitectura de la fábrica y todo esto. ¿Qué pasa? Cuando se inventó la electricidad, pues las centrales eléctricas querían que las fábricas utilizasen electricidad, pero les costó más de 30 años que se adoptase la electricidad en las fábricas, porque
los dueños de las fábricas no lo entendían, no lo veían, ¿no? Y entonces lo que hacían las eléctricas es enviaban a gente que les entrenaba, que les daba el material de manera gratuita, que se lo montaba. Es decir, todo lo que está pasando ahora con las empresas tecnológicas como Google, como Facebook, que dan las herramientas de manera gratuita hasta que se adoptan y realmente pueden hacer dinero, ¿no? Pero vemos que la adopción al final de todas estas cosas depende de las personas, ¿no? La tecnología llevaba ahí un montón de años y no se había utilizado realmente y el incremento en productividad que la electricidad supuso fue abismal, pero no se veía hasta que se llegó a usar y se llegó a invertir en ello. ¿Qué pasa? La inversión inicial pues era una barrera. Y esto también es algo que vemos ahora, porque con lo digital la inversión inicial es una barrera también, ¿no? Porque no vemos los beneficios de manera inmediata. Entonces, lo que os quiero preguntar ahora es ¿qué retos tenéis hoy en día que no teníais hace 5 años, por ejemplo? ¿Qué retos veis hoy en día que no teníais hace 5 años? O hace 10. O sea, ¿a qué retos os estáis enfrentando hoy mismo? Que son seguramente la razón por la que estáis hoy aquí, que no teníais hace 5 años. Cómo actuar en entornos digitales, ¿no? Globales, perdona. Cómo actuar en entornos globales. Claro. ¿Cómo hacemos para acceder a esos mercados, ¿no? Y queremos acceder a esos mercados ahora. Quizás antes no lo pensábamos tanto. Tenemos nuevos competidores, seguramente. ¿Cómo formar adecuadamente a todo el personal de la empresa? Claro, ¿cómo lo hacemos? Sí. Y en muchos casos, ¿qué pasa si nuestro personal no está en el mismo lugar, ¿no? ¿O qué retos, por qué retos habéis pasado en los últimos 2, 3 años desde, ¿no? Hablamos un poquito de la pandemia, seguro que han salido cosas nuevas, retos nuevos que no habéis tenido antes y quizás os hayan cogido un poquito de sorpresa también. ¿Qué retos hemos tenido? Bueno, los podéis ir dejando, podéis ir pensando por ahí y seguimos para adelante. Porque nos vamos ahora a la tercera parte, ¿no? Veo que habéis dejado aquí otro comentario. Es decir, existe cierta inseguridad en el uso de las nuevas tecnologías. ¿Te refieres por parte de las empresas, por parte de los consumidores? Ambas, porque puede ser ambas, ¿no? En este caso. Sí, consumidores. Cierta inseguridad en el uso de las nuevas tecnologías. Cada vez, y un poco lo que voy a dejar al final de esta presentación es muchas referencias porque verás que cada vez hay menos, o sea que hay al principio, ¿no? Que al principio cuesta un poco como lo de hacer una compra online o utilizar, por ejemplo, tu cara para abrir el móvil o para pagar, ¿no? Y ahora realmente, o sea, una vez pasada esa barrera y se empieza a utilizar varias veces, deja de ser una barrera y deja de haber, digamos, por cada vez que se hace, se pierde más el miedo a una nueva tecnología. Siempre hay, de todas formas, diferentes perfiles de consumidores que vamos a ver. Y como digo, no depende de la edad en muchos casos, sino de la actitud en sí. Entonces, vamos ahora a la práctica. O sea, ya sabemos por qué y ya sabemos de qué estamos hablando, pero ¿cómo vamos a empezar a diseñar ese plan de transformación digital, ¿no? Vuestro plan de transformación digital. Y aquí os voy a invitar, esto normalmente funciona súper bien si estamos todos con la cámara. Y yo os invito a que pongáis la cámara aunque sea para este juego, porque es muy divertido verlo y si no lo vamos a hacer 3 personas. O sea que yo os invito realmente a que pongáis la cámara porque es divertido, ¿vale? Al menos tengo uno más, José Carlos. Bueno,
yo os invito a todos, y si os queréis, si no lo hacéis sin que os veamos, pero ¿de qué se trata esto? Pues que yo os voy a pedir que subáis la cabeza, entonces os diré arriba, abajo, derecha, izquierda para moverla y después cambiaré las reglas del juego. Entonces vamos a hacer una prueba, vamos a arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Vale? Y ahora arriba va a ser abajo, arriba va a ser abajo y abajo va a ser arriba. Derecha e izquierda se mantienen, ¿vale? Entonces yo no la voy a mover para no confundiros. Arriba, abajo, derecha, izquierda, abajo, arriba, abajo, arriba, izquierda, abajo, arriba. Vale, y ahora vamos a cambiar las reglas también y arriba va a ser abajo, izquierda va a ser derecha. Lo de izquierda va a ser derecha me pasa de todas formas porque siempre me confundo, pero vamos a hacerlo. Derecha, izquierda, arriba, abajo, izquierda, derecha, abajo, abajo, izquierda. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos haciendo esto? Este juego estúpido que os he dicho que hagamos, ¿no? Pues porque para aprender algo nuevo siempre tenemos que desaprender lo anterior, ¿no? Entonces es un poco una manera de confundir a tu cerebro para, digamos, aprender algo nuevo. Entonces lo que decimos es que para aprender y hacer, digamos, espacio para cosas nuevas siempre tenemos que desaprender lo anterior, porque los humanos somos mucho de hábitos y de hacer las cosas como sabemos que se hacen, ¿no? Y ahí está la comodidad, nuestra zona de confort. Tenemos que salir de esa zona de confort para poder aprender cositas nuevas. Bueno, y vemos aquí alguna cosita más, ¿no? Inseguridad, la formación masiva. Vale, genial. Pues con esto, bueno, con lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué creéis que necesitáis incluir en vuestro plan de transformación digital? ¿Qué elementos creéis que necesitáis? Y en algunas conversaciones que hemos tenido ya, algunos ya habéis mencionado algún proyecto que tenéis, pero ¿qué elementos creéis que debéis incluir en este plan futuro, ¿no? ¿Qué os falta? Y podéis ir poniéndolo en el chat. ¿Qué elementos necesitáis para vuestro plan? Y alguien ha mencionado en el chat, de hecho, algo muy importante, ¿no? Que es la formación de su personal, por ejemplo. Y esto estaría en el plan, ¿no? En la formación. Formación personal más formación del cliente. Hay algo ahí, ¿no? Hemos hablado de tecnología. Tecnología, por supuesto, es algo que tenemos que incluir. ¿Qué más podríamos incluir en este plan? Tecnología, formación, analizar los procesos que se realizan y desglosarlos para transformar los procesos. Procesos es otro tema, es otro elemento. O sea, tenemos procesos, tecnología, formación. ¿Qué más podríamos incluir? ¿Qué nos falta? Que hemos hablado un poquito de eso. A ver. Vista clara de resultados. Genial, José. Pues tenemos aquí, pues claro, una visión. Necesitamos una visión, unos objetivos. Cultura, por supuesto, César, cultura. Pues vamos a ver un poquito cuáles son los elementos que necesitamos. Habéis mencionado casi todos. Estos son un poco los ingredientes esenciales o fundamentales. Lo primero es tener esa visión, esos objetivos. Después, la evaluación de dónde estamos. Tenemos que saber dónde estamos para saber a dónde queremos llegar, ¿no? Para saber lo que necesitamos para llegar ahí. Seleccionar la tecnología que nos va a ayudar a cumplir esa visión, a cumplir esos objetivos. Datos. Necesitamos datos. Necesitamos una estrategia de datos aquí también. Procesos. ¿Cómo agilizamos procesos? ¿Cómo automatizamos? ¿Cómo facilitamos, digamos, nuestro trabajo? Y personas.
aunque pongo personas aquí que parece que está al final, realmente es lo más importante, ¿no? La formación, la mentalidad, la cultura de la que hemos estado hablando. Entonces, cuando hablamos de visión y de objetivos, podemos tener como dos tipos de objetivo, ¿no? Un tipo de objetivo como más táctico, que sería pues hacer ventas online a través de e-commerce por primera vez, incrementar la velocidad de respuesta a problemas que tienen nuestros clientes. Si vemos que estamos perdiendo clientes y pues no los estamos fidelizando, ¿cómo hacemos para solucionar ese problema? Cosas que vemos de manera muy clara que tenemos que hacer. Pero puede haber otras cosas, como unos objetivos como más estratégicos y más globales, como la mejora de datos que tenemos sobre nuestros clientes, es decir, saber más sobre ellos y cómo utilizar esos datos. Son cosas que nos pueden llevar más tiempo también. Aumentar la productividad de nuestros equipos, son objetivos más internos también, pero muy importantes, porque reducen costes en este caso. Incrementar el margen de nuestro beneficio, por ejemplo, eliminando tareas que son obsoletas, maximizando el tiempo o encontrando nuevas formas de hacer negocio, ¿no? Nuevas oportunidades o nuevos mercados. Entonces, aquí os voy a lanzar una encuesta porque hemos hablado de ventajas, hemos hablado de objetivos, pero ¿cuáles son las barreras que nosotros tenemos en nuestra empresa? Porque seguro que hay alguna barrera que nos impide, digamos, hacer todas estas cosas. Entonces, os voy a lanzar ahora una pequeña encuesta para que veamos en nuestro grupo qué barreras tenemos nosotros y nuestros compañeros. Así que la veréis ahora en la pantalla y podéis elegir hasta 3 opciones, ¿no? Para ver cuáles son las, digamos, 3 razones fundamentales por las que, bueno, que son obstáculos para vuestra transformación digital, ¿no? Ya sea la falta de recursos económicos, la falta de conocimientos o competencias internas, el no saber qué va a pasar, una pequeña resistencia al cambio, quizás que existe dentro de la empresa, ya sea directivos o empleados, logística, es decir, cómo lo vamos a realmente llevar a cabo, o sea, si tenemos productos físicos, cómo los llevamos a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos estas cosas? La inversión inicial, puede haber una falta de compromiso del equipo directivo, puede que tengamos una estructura jerárquica muy difícil de cambiar, muy dura, cultura empresarial. Vale, pues veo que tenemos aquí ya varias y os enseño los resultados de lo que habéis elegido. O sea, vemos que son bastantes, ¿no? Son muchas, o sea, muchas que habéis elegido y quizás una que destaca aquí, por lo que veo, es la resistencia al cambio. Todavía hay una resistencia al cambio. Esto es algo muy humano, ¿no? Que nos cuesta un poco. Y por eso el énfasis que quiero hacer hoy es en la mentalidad. Y lo veremos al final de la clase como la parte que para mí es más importante, que es cambiarnos a nosotros mismos y a la gente que nos rodea dentro de la empresa, ¿no? Entonces parece que esa resistencia al cambio sigue siendo una barrera, incluso mayor a veces que los recursos económicos. Paso número 2, o sea, ya tenemos, digamos, ya sabemos a dónde queremos llegar, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ahora? Pues para esto tenéis muchísimas formas de evaluarlo, de hecho existen muchas formas gratuitas de hacerlo. Aquí os presento 2, que son lo que se llaman las evaluaciones de madurez digital. Aquí os presento 2 porque son 2 un poco diferentes, pero que son muy complementarias. La primera es la de la website de Acelera Pyme del gobierno, que os hace, pues, es bastante exhaustiva, os hace un montón de preguntas y lo que os da es, digamos, una puntuación de dónde estáis. Porque lo que veis ahí es las partes que estarán en amarillo o en rojo, serán las que tengáis que trabajar más, ¿no? Y las partes que están en verde o en azul, pues ya vais súper bien y está genial. Entonces te puedes descargar un informe y ver las partes, digamos, que tendrías que evaluar más. Un consejo a la hora de hacer esta evaluación es que lo miréis con lupa en el sentido del dentro de vuestro contexto y de vuestro sector, porque quizás hay partes que no aplican.
porque se hace una evaluación muy global y hay partes que puede que no apliquen a vuestro sector. Entonces, mirad bien cuáles son esas cosas que no están, a las que no, digamos, no tenéis madurez digital y de repente lo que tenéis que empezar a ver es, pero bueno, ¿y mis competidores aquí también están haciendo algo o no aplica a mi sector? ¿No? Un poco evaluarlo de esas dos maneras. Y la segunda que os presento aquí es una que es entre Google y el Boston Consulting Group, que es una consultoría internacional muy reconocida, y han creado esta forma de evaluarte, ¿no? Y me gusta mucho porque lo que te da es que te compara con tu sector. Entonces tú pones el sector en el que estás, que es algo que la otra no hace, y te dice, pues dentro de tu sector, pues estás por detrás, por delante, estás en la media, y te evalúa un poquito dentro de eso. Y además es que puedes ver no solo la media del sector, sino los líderes de tu sector. Y bueno, en ese sentido está muy bien, tiene como 4 niveles, pues va del 1 al 4, o sea, un 2.1 estaría bien. Y lo veréis, o sea, tiene como el incipiente, el emergente, el conectado y el multimomento. Son estos 4, digamos, 4 categorías que tiene. Entonces, el conectado, como veis, está muy bien. Y bueno, os invito a que lo hagáis y os evaluéis un poquito. Es una autoevaluación y las he dejado en las referencias finales, ¿no? Y no sé si hay algo en el chat. Vale, José, ¿cómo se dice que se llama la empresa? Vale, las tengo al final de todas formas para que tengáis el link, pero la primera es Acelera Pyme, que es específica para pymes, y la segunda es de Google y el Boston Consulting Group, ¿vale? O BCG, para cortarlo porque lo vas a encontrar por BCG. Pero si no, el link lo he dejado al final también para que lo podáis acceder. Entonces, lo que tenemos en el paso 3 es la tecnología, ¿vale? Le dedico un paso solo y de hecho no le dedico mucho más porque aquí es muy específico para cada sector, pero hay una cosa con la que quiero que os quedéis, que es pensar, antes de elegir cualquier tecnología, pensar en qué problema os va a solucionar. O sea, desde ese punto de vista, ¿qué problema necesito solucionar? Y entonces, a partir de ese problema, hacer una lista de herramientas, las funciones que tiene y las funciones que necesitáis. Porque hay herramientas desde muy básicas hasta muy complicadas y no tenemos que irnos, digamos, al Ferrari cuando a lo mejor un SEAT nos viene súper bien en este sentido, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, de tener almacenamiento, forma de trabajar en la nube sería SharePoint, que es el de Microsoft, pero también está Google Drive. O sea, hay muchas formas de hacerlo. ¿Y cómo pagas por eso? O sea, ¿pagas una licencia o pagas por el número de usuarios que tengas, por el almacenamiento que tú quieras? Porque no vas a pagar por, lo que digo, por un Ferrari cuando un SEAT te viene súper bien, ¿no? En este caso. Tenemos aquí algo que mencioné al principio, que son los ERPs, que son, o sea, lo que significa es Enterprise Resource Planning, que digamos que es una herramienta para planificar tus recursos, ¿no? Y aquí hay muchos tipos, o sea, puede ser una herramienta de contabilidad que no solo te lleve la contabilidad, tus facturas, te emita facturas, te controle los gastos, los clientes, por ejemplo, que tienes en los proveedores, eso sería algo como de lo más básico, sino que puedes tener algo que también te controle, por ejemplo, a los, digamos, la comunicación que tienes con los consumidores, las formas en las que se hacen compras, esté, digamos, enlazado un montón de cosas, pero saber si eso es lo que necesitáis o no, ¿no? O sea, ¿cómo me va a facilitar a mí la vida todo esto? Yo en mi caso también tengo una pyme y lo que utilizo es el sistema de contabilidad donde controlo proveedores, clientes, facturas y gastos, y eso es suficiente para mí, pero que hace digitalizar toda esa parte en lugar de hacerla en papel, ¿no? Y eso, por el otro lado, estaría, digamos, mi gestor, que tiene la visibilidad de todo y puede, pues, hacer digamos, el IVA trimestral, puede hacer todas esas cosas de manera digital. Los dos ganamos tiempo
y yo no tengo que pasarme un montón de tiempo haciendo esas cosas, lo cual significa que puedo dedicarme a otras, ¿no? Que serían más importantes, como pensar en el futuro, la estrategia, que es lo que quiero que penséis vosotros también, que esas cosas no os deberían de llevar tiempo. Esas tareas manuales se tienen que eliminar, se tienen que automatizar, ¿no? Lo mismo pues para la comunicación como la que estamos teniendo ahora, Zoom, Skype y todo esto. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Yammer, Trello, exactamente. Pues Trello es otra que os recomiendo investigar porque está súper bien para bueno, controlar proyectos, ¿no? Y saber lo que tienes que hacer, o sea, tu lista de cosas que tienes que hacer, lo que está en progreso, lo que ya está terminado y tener, digamos, a todo el equipo muy, bueno, mucha transparencia también y mucha, digamos, responsabilidad personal, ¿no? Es una manera de dar responsabilidad personal. Yo personalmente uso un montón de ellas, Google Drive, Slack, Evernote, he usado también cosas como Asana, con clientes, Trello, Dropbox, pero también he usado Office. Simplemente os digo que ahora hay tanta variedad que no tienes que depender de Microsoft. Entonces, vamos a pasarnos a los datos ahora, porque esta es una parte muy importante en la que quizás no nos damos cuenta la cantidad de datos que existen ahora. Esto 5.000 versus 1.000 millones es un ejemplo de la cantidad de datos que tenemos y teníamos. Antes de Internet, cuando por ejemplo pensábamos en audiencias de televisión, se tenían 5.000 televisores en todo el país que nos decían la audiencia de un programa, 5.000 de 40 millones de personas, ¿no? Pues era digamos, algo muy pequeño, una muestra muy pequeña. Ahora, antes de las 10 de la mañana, hay 1.000 millones de búsquedas en Google en todo el mundo, antes de las 10 de la mañana. Y eso es solo un ejemplo de la cantidad de datos que existen. Y estos son datos realmente que están a nuestra disposición y vemos un poco la evolución desde los años 90 hasta ahora. Y es que los datos ahora vienen de muchísimas formas y maneras, ¿no? Ya no nos vienen solo de las ventas que hacemos, sino que nos vienen de las redes sociales, de los comportamientos, es decir, estas búsquedas, por ejemplo, en Google nos pueden dar muchas indicaciones de lo que le interesa a la gente, del Internet de las cosas también, ¿no? Esto es algo que os quería hablar un poquito del futuro, ¿no? Porque los datos vienen de la voz ahora, por imagen, de búsqueda por imagen, de los smartwatches, por ejemplo, o todo lo que sean los, digamos, las pulseras inteligentes, datos de salud digital, datos de automóviles, del Internet de las cosas, de mensajería. O sea, la cantidad de datos que estamos produciendo es enorme, enorme. Y a todo esto podemos acceder. Podemos acceder a través de las plataformas como Google y Facebook, por ejemplo, en las que podemos tener alguna idea de esos datos, pero también podemos tener nuestros propios datos y enriquecerlos, es decir, conocer más a nuestros clientes, tener nuestras bases de datos, conocerlos a través de las redes sociales, hablar con ellos y, digamos, formarnos una idea de quiénes son. Entonces, para eso, digamos, necesitamos estos 3 pasos en nuestra estrategia de datos. El primero es recoger los datos, digamos. Es decir, ¿cómo empezamos a conocer más a la gente para poder después venderle? Pues había un ejemplo, ¿no?, de la medicina estética o del centro estético, pues cómo podemos empezar a la gente que viene a visitarnos, digamos, a hacerse un tratamiento, pues no solo tener su ficha, sino también tener su email y poder, digamos, comunicarnos con ellos de otra manera, pero también analizar qué tipo de clientes tenemos, de dónde son, a qué vienen, qué les interesa, ¿no? Y un poco adaptar y a lo mejor crear nuevos servicios que a ellos les interesa. Ahí está la parte de análisis, de entender muy bien dentro de nuestros datos a quién tenemos y cómo podemos usarlos. No solo en el punto de vista de publicidad, sino de desarrollo de producto, desarrollo de servicios, mejora de
de experiencia, todas estas cosas nos pueden ayudar. Y activarlos, o sea, ¿cómo los activamos? Entonces lo que os quiero preguntar es ¿dónde estáis? ¿Estáis en el punto de capturar datos, de analizar datos o ya estás activando los datos que tenéis? En el 2. O sea, muchos de vosotros estáis en el 2, ¿no? Que es un muy buen lugar. Entonces, nos vamos al paso siguiente, que serían esos procesos que tenemos que automatizar y agilizar, ¿no? Tenemos la automatización, la ejecución ágil y la retroalimentación como 3 de las cosas que vamos a ver en estos procesos. Hay alguna más, pero bueno, estas son las principales y vemos que se pueden aplicar a un montón de cosas, o sea, al marketing se puede automatizar, por ejemplo, emails que reciben nuestros clientes, se puede automatizar la atención al cliente a través de chatbots o de foros también o de preguntas ya escritas, digamos, o respuestas ya escritas. Ejecución ágil, cómo podemos aplicar esto a nuestro negocio y cómo podemos también mejorar la retroalimentación, ¿no? Entonces, cuanto a la automatización, como darnos un ejemplo del marketing, ¿cuál es el efecto de automatizar además de, digamos, ahorrarnos tiempo? Pues realmente tiene un aumento en eficiencia y en retorno de un 45%, como vemos aquí en este estudio de Oracle de este año. Además de, para mí el más importante es el de ahorro de tiempo en tareas repetitivas, realmente que no añaden valor. O sea, lo que queremos es que personas como vosotros tengáis más tiempo para poder hacer crecer vuestros negocios, no para seguir haciendo tareas repetitivas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de automatizar? Pues tengo que analizar un poco cuáles son esas tareas que me llevan tiempo, que son repetitivas, que son manuales y que no me aportan valor y empezar a priorizar, ¿vale? Entonces, ¿qué procesos me pueden dar un retorno más alto de inversión? Y puedo, digamos, automatizar esas tareas. ¿Por qué? Porque voy a tener que invertir un poquito al principio. Y ahí está la parte de activación en la que elijo el software, tengo que formar mis equipos y hago un poco mi hoja de ruta, mi calendario, mi presupuesto, etcétera, etcétera. En cuanto a agilizar procesos, no sé si habéis escuchado, bueno, el término digamos, de Agile o metodologías ágiles, ¿no? Y es una manera de, en principio viene del desarrollo de productos digitales, pero se puede aplicar a un montón de cosas. Al final es una mentalidad y una manera de trabajar y de actuar más que algo que sea solo de, digamos, de productos informáticos. Y lo que veis aquí es el método cascada, que es el método tradicional. Es decir, ¿cómo se hacen las cosas con el método cascada? Pues primero se agrega toda la información, todo lo que requerimos, aprobamos un plan, tenemos a todo el mundo convencido, nos ponemos a seleccionar un proveedor, los objetivos con el proveedor, definimos las funcionalidades, empezamos el proyecto, se acaba el proyecto, entonces se evalúa y entonces se lanza. Pero ¿qué pasa si no se ha hecho de una manera que el usuario realmente va a responder? Digamos, lo lanzamos, nos hemos gastado un montón de dinero y de repente nadie lo usa. Y esto es uno de los problemas que tiene el método cascada. Por eso lo que tenemos, digamos, para agilizar estas cosas y para evitar, digamos, una inversión muy grande y que nos lleve a que algo no funcione, es un proceso iterativo en el que cada 2-3 semanas, que es lo que se llama una sprint, el otro sería una maratón, ¿no? Pues sacamos algo a la luz. Y ahí se testea, los usuarios reales lo prueban, es un producto final, como puede ser una website, una aplicación, y lo testeamos, lo probamos. Esto funciona, no funciona, se entiende, no se entiende, la gente sabe lo que hay que hacer, la gente sabe a dónde llegar, se hacen muchísimas preguntas. Y a partir de ahí se corrigen errores, se hace otra iteración y se testea. Y esto pasa de manera continua. De hecho, nunca debería acabar.
lo ideal sería que nunca acabase, ¿no? Pero a la hora de diseñar una web, a la hora de diseñar una aplicación, cualquier tipo de producto o proyecto que tengáis, siempre es bueno presentarlo, ¿no? Presentarlo a usuarios reales y que en ese momento os den su opinión, sus comentarios, que lo prueben, que lo usen, ¿no? En cualquier proyecto que tengáis, en una tienda online. ¿Realmente esto se entiende? ¿Realmente sabes lo que hacer? Y este es el caso que os hablaba antes del gobierno del Reino Unido, ¿no? Lo que veis a la izquierda es la website que tenían antes. Lo que veis a la derecha es la website que tienen ahora. ¿Qué pasaba? Que la website de antes tenía muchísima información, pero lo que hicieron es que analizaron el uso de la website y vieron que solo se utilizaba como un 20% de la website. Que la mayoría de los usuarios solo utilizaba como un 20%. O sea, había un montón de trabajo ahí puesto, de información que nadie nunca usaba, ni leía, ni hacía nada con ello, ¿no? Y entonces se empezaron a dar cuenta de que, bueno, de que había muchos problemas y lo hicieron un equipo muy pequeño, era un equipo como de 5 o 6 personas que se dedicaron a hacer este proyecto de transformación digital. Y lo empezaron a hacer en una parte pequeña, pues eligieron lo que más usaba la gente y lo rediseñaron y lo probaron y se lo pusieron enfrente de usuarios. Y lo que vieron aquí es que esta website súper sencilla, que veis que es que no tiene ni imágenes, es mucho mejor para que la gente encuentre y haga lo que tiene que hacer, porque al final no importa que sea bonita, si tú no puedes conseguir lo que quieres, ¿no? Que es encontrar la información que quieres, hacer digamos, ya sea papeleo o información de cualquier cosa, porque esto va de, como veis aquí, esta página en concreto es de herencias, ¿no? Información sobre herencias, sobre que te ayuden, qué tipo de impuestos tengo que pagar. Pues imaginémonos todo, pues el carnet de conducir, cualquier tipo de proceso que tenga que ver con un organismo gubernamental va a través de esta website, ¿no? Entonces vemos aquí un montón de cosas, ¿no? Registrar un nacimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces llegamos al paso final en el que vamos a pasar realmente bastante tiempo, el tiempo que nos queda, ¿no? En los últimos 15 minutos, que es la parte de las personas, porque hemos visto un montón de cosas de tecnología, de procesos, de datos, pero al final lo que se ha visto en todas las transformaciones digitales que se han hecho hasta ahora es que si las personas no están mentalizadas, no están formadas, la transformación digital no funciona, no sale adelante. O sea, el 90% se debe a las personas y a la cultura. Y aquí entran 3 cosas. Uno, que los equipos quieran colaborar y estén incentivados también para colaborar. Y dentro de aquí tenemos cosas como el tamaño del equipo, que sean multidisciplinares, que colaboren entre departamentos, por ejemplo, diferentes, que estén formados y que no tengan miedo a cometer errores, ni que a lo mejor sus jefes les echen la bronca por probar algo, ¿no? Entonces esto es algo que realmente la última parte es la más importante. ¿Por qué hablamos de equipos pequeños? Los equipos pequeños tienen muchas ventajas, porque cuanta menos gente haya involucrada, menos líneas de comunicación hay. Y cuanto menos líneas de comunicación hay, menos complejidad hay. Vemos que en un equipo de 14 personas, o sea, las posibles líneas de comunicación que puede haber son 91. 91 significa que puede haber 91 posibilidades de que haya malentendidos, de que las cosas no haya una visión única y clara, ¿no? Y lo que nos dice, lo que lleva trabajando mucho y nos dice Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon, es que si no puedes alimentar a tu equipo con 2 pizzas, es que es muy grande. Y esto es algo que un poco que han utilizado durante mucho tiempo en Amazon para hacer proyectos o innovaciones nuevas, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho porque es como muy sencillo, ¿no? Si estás trabajando en un proyecto y 2 pizzas no te llegan, y pensar que en América 2 pizzas no llegan para mucha gente, o sea, no sé para cuánto les dará.
Otra cosa es la colaboración, cómo fomentamos la colaboración. Y a veces la colaboración cuando no estamos en el mismo lugar. Y esto es algo que hace una empresa, que es una empresa tecnológica que se llama Atlassian, y es que cada jueves, todas las semanas, les dicen a sus empleados, vale, las próximas 24 horas las podéis utilizar para trabajar en lo que queráis y con quien queráis. Lo único que os pedimos es que al día siguiente, el viernes, nos mostréis los resultados de lo que habéis creado, de lo que habéis inventado, de lo que sea. Y lo hacen en una reunión pues muy informal, divertida, no es nada serio, ¿no? Hay cerveza, es súper relajado y han salido muchísimas innovaciones ahí. No solo estamos hablando de productos, sino formas de mejorar procesos, de trabajar mejor, un montón de cosas que salen cada semana con ellos. Esto es algo que también funciona con empresas como Google. Google les dice a sus empleados que tienen el 20% de su tiempo en el trabajo para dedicar a un proyecto en el que tengan algún tipo de interés, pasión y que trabajen con quien quieran ese proyecto, que se organicen ellos mismos. Y de ahí han salido cosas como Gmail, cosas como Google Maps, de ese 20%. O sea, que realmente saben que de ahí salen cosas que pueden hacer dinero, ¿no? Y la formación. Hemos hablado de formación, estamos haciendo formación, esto está en el corazón de todo y lo que os dejo aquí un poco es 6 cositas sobre las que leer, ¿no? Que son las que se consideran las metacapacidades digitales de la empresa. Es decir, no estamos hablando de cómo usar una herramienta, no estamos hablando de cómo escribir código, estamos hablando de metacapacidades, es decir, cosas que influencian la forma en la que trabajamos, en la que pensamos, en la que actuamos. Son cosas como la ejecución ágil que hemos visto, son cosas como cómo trabajamos con datos, cómo nos asociamos con gente de fuera también, o cómo estamos siempre aprendiendo, la orientación al aprendizaje. Entonces voy a hablar un poquito más de la orientación al aprendizaje y del pensamiento de fuera adentro para terminar, que son cosas de mentalidad, ¿no? Pero antes de eso, vamos a darle la vuelta a la tortilla, porque se habla mucho de mentorías y siempre se han hecho mentorías en las que la persona con más experiencia, más senior, con más conocimientos le da, ¿no? Reparte su, digamos, su sabiduría a los demás. Pero se está empezando a hacer al revés. Y esto es lo que se llama el mentoring inverso. Y en una empresa como AXA, bueno, se ha empezado a hacer, ¿no? Y ya llevan varios años haciéndola. Y es que los más jóvenes, los digitales, digamos los nativos digitales, empiezan a enseñarle a los directivos. Y es algo que les ha funcionado súper bien y que se está promoviendo mucho, ¿no? Pues que cada semana vengan y les digan, bueno, háblame un poco del metaverso, de qué va todo esto, de qué tengo que saber, ¿no? Entonces, os he adelantado un poquito el pensamiento de fuera adentro. Y esto está, como digo, en el corazón de todo lo que hacemos en la transformación digital y es cómo cambiar nuestra perspectiva. De forma tradicional estamos acostumbrados a, bueno, a usar, digamos, nuestro instinto como directivos para llevar a cabo pues, acciones, tomar decisiones, cambiar procesos, diseñar productos y está genial, por supuesto, porque tenemos conocimiento e intuición que son muy valiosos. ¿Qué pasa? Que si hacemos siempre eso, nos estamos perdiendo todo lo que está pasando fuera y sobre todo nos estamos perdiendo lo que están diciendo nuestros clientes. Entonces, lo que se trata de hacer es cambiar esto y empezar a tener el pensamiento de fuera adentro, es decir, observar qué pasa con nuestros clientes, con nuestra industria, con nuestros competidores y entonces diseñar a partir de eso, ¿no? Es el diseño alrededor de lo que necesita el cliente, de las expectativas que tiene, de lo que se está moviendo fuera y usar siempre, digamos, el feedback, la retroalimentación para poder servirlos mejor. Y bueno, lo último que tengo aquí de mentalidad es el fracaso, que es algo que yo creo que es el miedo más grande, ¿no? De hacemos todo esto,
¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? La vamos a cagar un poco aquí si nos metemos en todo esto. Y me gusta mucho lo que dice Einstein. Bueno, Einstein dice muchas cosas sobre el fracaso, pero dice que si nunca has cometido un error es que nunca has probado nada nuevo. Y es que entender que el fracaso es necesario, pero ¿cómo lo hacemos de una manera que nos sintamos cómodos y que también hacemos sentir cómodos a los que trabajan con nosotros, ¿no? Pues os doy un poco os cuento una última historia, que es la historia de los hermanos Wright, los que inventaron los aviones, básicamente. Y es que ellos, bueno, hicieron un montón de pruebas, muchísimas pruebas, o sea, pruebas que le llevaron casi a matarse porque hacían pequeños cambios y si el avión no funcionaba, pues se podían acabar matando, ¿no? Y lo que hacían mucho también eran dos hermanos y al final de cada noche tenían unas discusiones muy, muy fuertes, muy agitadas, que el que trabajaba con ellos, el tercero que veis ahí, se asustaba, decían, no vamos a seguir adelante con el proyecto, con todas estas discusiones. Pero lo que les ayudaba en esas discusiones era realmente a sacar una nueva, digamos, mejora, ¿no? de esto. Y siempre iban con pequeñas mejoras, pequeñas cosas que probaban, a veces fallaban y a veces no. Pero estas pequeñas mejoras tenían menos riesgo que cambiar todo el sistema, ¿no? Entonces es un poquito lo que podemos hacer. ¿Cómo podemos hacerlo de manera pequeña y pronto, digamos, e ir cambiando pequeñas cosas que nos, bueno, primero que nos acostumbren a fallar de alguna manera y otra cosa que nos ayuden a cambiar? Y esto es algo que hacen muchas empresas que comparten sus historias de fracaso de manera pública y con sus empleados, con la prensa, las cosas que no han salido bien, pues un poco quieren dar ese ejemplo de que, bueno, que lo sabemos, no lo hemos hecho bien aquí, ¿no? Y lo ha hecho Netflix, lo ha hecho Domino's, lo ha hecho el CEO de Groupon cuando lo echaron, que dijo, mira, es que me echaron porque yo cometí estos errores y quiero que todos lo sepáis porque yo he aprendido mucho, pero he cometido errores, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos, digamos, este entorno en el que la gente dentro de nuestra empresa se siente bien, digamos, y es capaz de arriesgarse, de venir con nuevas ideas, de innovar? Pues tenemos que crear ese entorno seguro en el que nosotros somos los primeros que compartimos las historias de fracaso, lo que nos ha salido bien, lo que hemos aprendido de ello. Y lo de hazlo pronto y rápido es porque ahí es cuando fallamos, digamos, rápidamente, pues no nos metemos en un embolado en el que no podemos salir al final, ¿no? Entonces, esto es otra historia, que es una historia de una fábrica química en Reino Unido. Y lo que pasó es que tenía una empresa de limpieza que les hacía la limpieza todos los días y uno de los empleados de la limpieza le dio a un botón rojo. ¿Vale? Y ese botón rojo lo que pasaba es que abría unas puertas que vertían contenidos químicos a un río. Y claro, ¿qué hizo? Inmediatamente esa persona fue a avisar a todo el mundo de que había pasado esto, de que no, o sea, no se lo cayó, no lo escondió, sino que fue y lo dijo, ¿no? Le echaron, le dijeron a la empresa que lo echara, no, perdona, la empresa de limpieza lo echó, no la empresa química lo echó, y la empresa química llamó a la empresa de limpieza y le dijo, no lo eches, vuélvelo a contratar, y de hecho le queremos dar un premio porque nos lo ha dicho, en 5 minutos, en lugar de nosotros enterarnos a lo mejor en 24 horas y que esto hubiese sido un desastre ecológico. Entonces, premiaron a la persona que realmente fue lo suficiente valiente como para decir he cometido un error. Y es un error muy grave, ¿no? Entonces, es una manera de decir, vale, si cometes un error y un poco hay un aprendizaje y podemos, digamos, sacar algo de aquí, pues tenemos algo mucho más valioso que tengamos personas que lo esconden, ¿no? Entonces, como no nos queda mucho tiempo, de hecho nos quedan 3 minutos, os dejo estas preguntas como reflexión
y nos vamos, digamos, a las conclusiones finales. Y un poco son preguntas que quiero que os hagáis a partir de esto y a ver si os sirven un poquito para cuestionar ese status quo, para empezar a cambiar y formar a vuestra gente también. Y que no os asustéis, porque aunque esto es como mucho, que podéis empezar en pequeño, es decir, podéis pensar en grande, y esto es un lema, digamos, de las startups, pensar en grande, es decir, tener mucha ambición, empezar en pequeño y escalar muy rápido, cuando sepáis que algo funciona, ¿no? Y es otro concepto que me gusta mucho, que es el del moonshot, es decir, digamos, cuando vas a la luna, ¿no? O los proyectos 10X, que son los proyectos en los que trabaja Google. Google tiene un departamento que es el 10X, el 10X, en el que se dedica a proyectos súper ambiciosos en los que no hay, bueno, hay mucha ambición. Pero ¿de qué va todo esto? Es que si tú tienes una ambición de llegar, digamos, a incrementar tus ventas un 100%, incluso si no consigues ese 100% y consigues un 70%, vas a conseguir más porque vas a cambiar la forma de hacer las cosas, vas a buscar maneras nuevas, no vas a irte a lo que siempre haces y vas a conseguir mucho más que si dices voy a incrementar las ventas un 5%, vas a seguir haciéndolo igual. Entonces es esa ambición que te lleva a empujarte a hacer las cosas de otra manera y a buscar soluciones que nunca hubieses tenido delante, sino. Y os dejo finalmente con unos consejos finales, digamos consejos de bolsillo, y es que empecéis ya, aunque sea con cositas pequeñas, que actúes ya, que empieces a cambiar esa mentalidad con un poco las cosas que hemos visto hoy, que observes lo que está pasando en tu entorno, ese pensamiento de fuera adentro, ¿no? Dejes de pensar que todo irá bien. Que escuches a tus clientes, al mercado, a los empleados, a los competidores, porque hay mucha riqueza y muchos datos ahí, y nunca dejes de aprender. Es decir, convierte tu empresa en una empresa que esté orientada a aprender, a experimentar, a hacer tests, a analizar lo que funciona y no funciona para vosotros y acostumbrarse a que las cosas van a seguir cambiando, porque es así. Es así, nunca sabemos lo que va a venir y lo de antes ya no va a volver. O sea, hay mucha nostalgia en este sentido, pero es un cambio constante. Y no tener miedo a cometer errores y permitir que los demás los cometan también, no solo nosotros, ¿no? O sea, ser un poco ese ejemplo de que para aprender cosas nuevas y hacer cosas nuevas a veces tenemos que errar. Y además que en esos errores hay aprendizajes y hay datos. Así que, bueno, abro el tiempo de preguntas, aunque no tenemos mucho, sé que os ha dado mucha información y que a lo mejor estáis así como un poco sobrepasados, pero seguro que hay alguna por aquí. Yo, Pilar, la verdad que creo que has dicho muchas cosas interesantes, pero hay algo que estaba ahí reflexionando y era que realmente muchas veces nos da miedo equivocarnos, ¿no? Entonces queremos, cuando hacemos una transformación digital, queremos algo rápido. Queremos Sí. hacerlo y hacerlo ya. Entonces no nos damos cuenta de que muchas veces eso tiene que ir poco a poco y es paso a paso, ¿no? Y estamos pensando en transformación digital y ya que mi empresa sea OTE y esté digitalizada y además analicemos datos y hagamos todo bien. Claro. Yo creo que eso es complicado. Sí, o sea, yo me quedaría con lo de las sprints, ¿no? Vamos a hacer carreras de 100 metros y no maratones. Vamos a empezar a hacer esas cosas y ver un poco a dónde llegamos y analizar, ¿no? Vamos a trazarnos en metas a las que podamos llegar también y aprender de eso, ¿no? O sea, trabajar más de esa manera ágil en lugar de intentar hacerlo todo y abarcarlo todo, ¿no? Y por eso es muy importante evaluar dónde estáis también, para saber qué es lo siguiente. Bueno, Pilar, pues yo creo que muchas gracias. Gracias a vosotros por vuestra asistencia también.
Os cito el día 26 de octubre, donde vamos a hablar de aplicaciones para la gestión digital de clientes y vamos a ir avanzando poco a poco y pues eso paso a paso, pero empezamos hoy y tenemos aquí un camino. También os invito a visitar la página web para que conozcáis el MOOC. Son distintos ponentes siempre, con lo cual tendremos visiones diferentes, que es también de lo que se trata, ¿no? Que cada uno aporte su visión y su experiencia. Pilar, muchas gracias a ti y que descanséis todos. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.